Volvemos a la radiográfica con Vamos al Frente, el programa del Frente Telefónico en Foetra, Sindicato de las Telecomunicaciones, en este programa del día sábado 15 de agosto de 2026. Y bueno, vamos con el siguiente tema de actualidad. Bueno, distintas estimaciones hablan de millones de personas. La verdad que como son estimaciones de consultoras, a veces se dificulta llegar a una conclusión efectiva. Pero bueno, por ejemplo, el dato oficial habla de cerca del 16% de personas endeudadas en el sistema financiero, financiero público, privado, digamos, ¿no? De la banca. Allí hay que agregarle quienes están endeudados con las fintech, con las empresas de billeteras virtuales, ¿no? Ujú. Una muy conocida de la M y la P, por ejemplo, y quienes están endeudados en el circuito informal, ¿no? Y realmente el tema va creciendo mes a mes, las tasas de interés, sobre todo que se cobran, la morosidad, es decir, gente que se endeuda pero no puede pagar, o que paga el mínimo, o que directamente deja de pagar, y las consecuencias que eso tiene para las familias, ¿no? Que no llegan a fin de mes y que tienen que afrontar gastos corrientes, no gustitos como ha dicho algún periodista o ex periodista, sino gastos corrientes para poder llegar a fin de mes, para poder pagar el alimento, las cuentas sobre todo que han aumentado de manera importante. Y del gobierno nacional aparece una respuesta nula, ¿no? Directamente es un problema de privados, fíjense cómo lo resuelven. Para hablar de esto y de algunos proyectos que están dando vueltas para ver cómo se resuelve la situación, estamos en comunicación telefónica con un amigo de la casa, compañero de la bancaria, Sebastián Iglesias. ¿Cómo anda, Seba? Ariel Velázquez y Pablo Suárez, te saludamos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, Los Seba. saludo. Siempre es una alegría poder charlar un rato con ustedes, y los bancarios nunca nos olvidamos, los empleados del Banco Nación, del lugar que nos dieron cuando estaba en juego nuestro laburo, en una radio también tan importante para el movimiento obrero. Así que es una alegría enorme saludarlos y es un placer, como siempre, el espacio que nos brindan, y somos muy agradecidos a los telefónicos por la solidaridad y por la hermandad que tienen con nosotros. Bueno, muchas gracias, compañero. Es mutuo, es mutuo. Seba, bueno, estamos, la verdad que como muchos argentinos y argentinas, levantamos la mano y decimos estamos endeudados. Es algo que a mí me remite inexorablemente al año 2000, 2001, donde también las familias estaban endeudadas las familias, estaban endeudadas las empresas. Y ahora volvemos a lo mismo, están endeudadas las familias, están endeudadas las empresas, ¿no? Uno ve como por ejemplo quiebran empresas a diario, sobre todo el complejo PYME, y cómo las familias aumentan la morosidad. Bueno, hay estudios que hablan de 7 millones de personas, otros hablan de 20, mucha precisión no hay. El último dato de INDEC habla de 15,9% de personas físicas endeudadas, lo cual también es una barbaridad en cantidad de gente. ¿Cómo están viendo ustedes como bancarios, por ejemplo, esta situación? Porque bueno, una buena tasa de deuda se da con bancos, también están con la fintech. ¿Cómo están viendo esta situación, Seba? ¿Cómo se puede explicar esta situación? Bueno, nosotros lo estamos viendo con suma preocupación. No solamente porque crece a un ritmo exponencial la deuda no solamente de clientes, sino de muchos compañeros, de muchos empleados de nuestro banco, de muchos bancarios. Y eso hace también que se genere un inconveniente, porque muchos compañeros están en lugares de decisión y tienen que ser corridos justamente por la deuda que tienen, deuda que el otro día hablábamos con unos compañeros en el banco. El promedio, estamos hablando de 50, 60 y hasta 90 millones, dependiendo del segmento. No es que tiene una deuda de 1 millón de pesos, de 2 millones, o el doble de un salario. Estamos hablando de deudas que son astronómicas e impagables en los registros que nosotros tenemos. Y doy un ejemplo de la organización del trabajo. Antes, en el Banco Nación, vos en Mora, en el sector de Mora, tenías a lo sumo un empleado que se repartía en distintas funciones, no eras específicamente de Mora.
Ahora las sucursales en la mayoría han tenido que armar equipos de mora entre 4 y 5 personas, Mm. con un jefe y con 4 o 5 personas atrás tratando de un poco llevar. Y lo que es más siniestro de este plan de endeudamiento, y yo siempre lo sostengo que es un plan de genocidio del pueblo argentino, un genocidio material y espiritual. Lo que es interesante es que están endeudados con las empresas fintech, que son empresas comerciales y que no están reguladas por el Banco Central. Por eso los tipos pueden poner una tasa astronómica, llamarte por teléfono, amenazarte que te van a embargar todo si vos no le pagás. Y eso es un claro ejemplo de usura. Yo, Claro. que si yo no tengo mal entendido, la usura hasta hace muy poco estaba penada Ujú. en nuestro país y en las mayores partes del mundo. Pero ese es el gran drama, es una situación realmente muy compleja. Claro, tal cual. Ahí hablábamos, Seba, con Ariel hoy temprano, de que la respuesta de este gobierno ante esta situación es que, bueno, es un acuerdo entre privados, ellos no tienen nada que ver, ellos no van a actuar. Y ahí se demuestra una mentira más, porque el Estado en este caso está actuando a favor del usurero, ¿no? Si vos no Claro, legislás a favor del más pequeño, en este caso es el deudor, implícitamente estás legislando para el usurero. totalmente, Pablo. Y además te digo una cosa, ¿cómo es? Es un problema entre privados, pero las paritarias el Estado interviene y las pisa. ¿No es Claro, entre privados también la negociación de una negociación paritaria? claro. Entre distintas ramas, ¿cómo es? Ahí el Estado interviene para pisar el salario de los trabajadores, pero cuando el trabajador está endeudado y además es muy buena, Ariel, la aclaración que hiciste, que es para comer. Yo no Claro. escuché Ujú. a ningún compañero de mi trabajo o clientes que a veces nos toca escuchar en las sucursales cuando recorremos decir que se endeudaron porque se fueron a Estados Unidos. Se Ujú. endeudaron porque usaban la tarjeta de crédito para comprar mercadería para comer, porque es verdad lo que están diciendo de que al día 20 ya la plata no alcanza más. Y nosotros eso lo vemos en el banco, jubilados que nos vienen a pedir por favor que la tarjeta que no le embargue, que no se le frenen las cuentas, aunque eso es algo que no se puede, que pedirnos por favor a ver si hay alguna forma de ayudarlos para poder comprar la comida. Te explican que si pagan esa deuda no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar los remedios, no pueden pagar la comida. Eso es lo que se está viviendo y ya te digo, y en el banco que está regulado, en la fintech, que son comercio y que no tienen regulación del Banco Central, esto es un escándalo. Claro. Claro. Vos sabés que estaba mirando un informe central de deudores que elabora el Banco Central. Último dato, dice, hablando de esto de las billeteras, ¿no? 12,7% en bancos, endeudados en bancos, y casi el Sí. 33% Claro, con entidades no bancarias. Y ahí te agrego otro tema, ¿no? Otro comentario. Aparte de alimentos, digo, todo el circuito informal, por ejemplo, o estos trabajadores que trabajan con plataformas, digo, por ejemplo, las de movilidad, para no decir un nombre, pero bueno, ya todos sabemos, ¿no? Las que se mueven con los autos o que las que reparten comida. A vos se te rompe el auto o tenés un problema con la motito y tenés que repararla. Los repuestos están carísimos o muchas veces te parás, sacás un préstamo para resolver el problema y después lo que tenés que producir para poder pagar ese préstamo es mucho más, no llegás y empieza la bola a correr, ¿no? Entonces, realmente es una tormenta perfecta, por eso digo, es para comer en definitiva, Claro. porque no solamente el alimento que vos comprás en el supermercado, sino que es justamente el sostén diario, ¿no? Tu medio de vida. tal cual, bueno, eso yo no me quiero imaginar la gente que está trabajando haciendo servicios de remisería, de traslado, si se te rompe el auto hoy en día. Y eso genera, yo creo que ahí hay algo, y yo soy un convencido que las cosas no pasan, porque si yo creo que ahí hay algo premeditado. El endeudamiento de la gente es algo premeditado. El otro día el compañero Sergio Palazzo hizo un informe que los invito a verlos sobre el endeudamiento en las fuerzas de seguridad de la Mm, nación, Claro. Sí. mm, que eso también es un drama muy peligroso. Oficiales que la gran mayoría están debajo de la línea de pobreza de lo que ganan y el endeudamiento feroz además que tienen. ¿Cuánto tardan
y esto no hago ninguna acusación, pero lo pregunto en voz alta para ser presa de las redes de narcotráfico, ante esta necesidad. Y estamos hablando de fuerzas estratégicas del Estado Nacional, como la Armada, como el Ejército. Digo, es muy grave lo que sucede, y además no se vislumbra una salida. Porque cuando la gente viene al banco, yo hablo del banco que es lo que puedo hablar, ¿no? La gente ni siquiera un acuerdo que es, hasta diría favorable, con una aclaración, el acuerdo se hace en UVA, entonces a vos siempre te va aumentando, nunca pagás, Claro. lo mismo, salvo alguna línea de crédito particular. Pero no es que se vislumbra un futuro. Claro. La gente lo que hace es tratar de salir del medio, ¿para qué? Para que no le bloqueen las tarjetas de crédito, para poder estirar un poco más, digamos, la plata para ir a comer, pero es un desastre lo que se vive. Claro, y también uno escucha en estos días algunos medios de comunicación que terminan siendo voceros de este gobierno, llamando a imponer una especie de educación fiscal para que los jóvenes sepan más o menos, que no está mal, pero no es el kit de la cuestión. Es decir, la gente hoy en día no paga el mínimo de la tarjeta porque quiere, es decir, es lo que puede pagar, ¿no? Más allá de que haya una educación fiscal que capaz que en los colegios haría falta, pero no es el problema principal. No, Pablo, porque mira, a ver, yo creo que seguramente la escuela debe evolucionar, se deben dar clases o charlas al menos de educación financiera, pero la realidad que lo que se está viviendo ahora, a ver, en mi casa a mí me explicaron, sin tener educación financiera, que uno no podía gastar más de lo que entraba. Algo simple. Mirá, Sebastián, si vos ganás 10, no podés gastar 15. Tenés que gastar 9 para poder ahorrar 1. Eso es algo que nosotros lo hemos tenido, sobre todo aquellos que venimos de familia de inmigrantes. Ahora, esta situación excede la educación financiera porque es una cuestión de supervivencia. Claro. Es lo que explicaba recién Ariel cuando hablaba del hombre que está laburando y se le rompe el repuesto. ¿Y qué va a hacer? Obvio que va a caer en un banco, que va a caer en una billetera virtual si necesita comer. Entonces es fácil. Yo el otro día escuchaba un senador de la Libertad Avanza que cobran 12 millones de pesos y es fácil decir que la gente no se puede dar un gustito. Con ese sueldo me imagino que no debe tener inconveniente. Y además también, yo siempre doy el ejemplo de Adorni, la que se tuvo que robar para poder mantener el nivel de vida, porque la inflación que está mostrando el gobierno también es mentira. Claro, claro, totalmente. Porque la inflación nos acusaban al gobierno de Cristina Fernández de tocar las cifras del INDEC. ¿Y este gobierno? Porque nadie habla tampoco de las cifras del INDEC, que no coinciden en absoluto con lo que nosotros vivimos a diario. Tuvimos un ejemplo reciente, Seba, 2.9 dio la ciudad de Buenos Aires y el INDEC da 2.1. O sea, es mucha la diferencia, ¿no? Uno puede entender, no sé, 2.9, 2.7, una cosa lógica, pero no podés tener casi un punto de diferencia. Y vos sabés que hablando, por ahí estamos abriendo otra ventana, ¿no? Pero hablando de esto, lo que pesa menos en el INDEC, en el IPC, son los servicios, ¿no? Claro. Los servicios de luz, agua, gas, que son los que más aumentaron. Este mes fue dramático el aumento en luz y en gas, fue tremendo, pero no está reflejado en el IPC. Y esto que vos decías antes, ¿no? También a la hora de discutir paritarias te dicen, mira, no te puedo homologar más que el 1% o a lo sumo te homologo lo que da la inflación. Seba, yo como para ir cerrando por mi parte, esto que estamos hablando, ¿crees que también responde a un proyecto político, a un proyecto económico implementado por este gobierno? Sí, sin duda. Mirá, yo hace mucho tiempo sostengo que la Argentina está siendo sometida, al pueblo argentino, a un proceso de demolición material y espiritual. En el proceso material no solamente es lo económico, es también la cantidad de cada vez mayor adicciones que sufre nuestro pueblo. Digamos, el pueblo está inundado de determinadas cuestiones, cómo se fomenta el uso del alcohol de una forma casi exagerada y hasta como... Yo lo que veo es eso, y que en realidad cuando vos dependés. Claro. Y el que te impone las condiciones es el que tiene el que tiene tu deuda.
Entonces es un proceso de sometimiento del país en general, lo vemos a diario cuando el presidente sale a hablar y hace las barbaridades que hace con mandatarios de otros países, pero creo que es un proyecto, fíjense si no la ley de tierras también, es un proyecto para mí de demolición material y espiritual. ¿Y cuando lo vemos? Cuando vemos a los pibes, a mí me toca ir por microcentro y yo veo pibes de 2, 3 años, 4, pidiendo en la calle o durmiendo directamente en la calle. ¿Cómo recuperás a esa generación? Entonces, y lo espiritual también entra a jugar. ¿Por qué? Porque vos no podés proyectar si vos no tenés si vos no crees en la trascendencia, independientemente de la fe. Digo, cuando nuestros próceres crearon nuestro país, había una idea de trascendencia, de que la acción esa iba a trascender y que iba a dar origen a algo nuevo. Bueno, eso no existe hoy. Y no una crítica a la oposición y a los partidos políticos. Digo, en general, para mí hay un proceso, y yo lo vengo sosteniendo y lo vengo hablando cada vez que tengo la oportunidad de esto que para mí es central, que es un proceso de demolición material y espiritual del pueblo argentino. Ahora, en algún momento fue sacándole las vacaciones, quitándole derechos, y ahora es con la frutilla del postre endeudándolo a un nivel casi imposible de pagar. Sí. Totalmente. Sebastián Iglesias que nos dice esto, Seba desde la bancaria del Banco Nación, te agradecemos Seba el contacto, bueno, estaremos expectantes, 20 se está anunciando una marcha de la CGT a Economía, todavía no está muy preciso el horario, no sé si vos tenés algún dato, sería bueno, pero al principio el 20 de agosto la CGT se está movilizando ahí al Ministerio de Economía, entiendo que en unidad con la CGT, la CTA, la 2CTA y la UTEP, hubo una reunión esta semana. Y hay más de 30 proyectos, tanto en diputados como en el Senado, por este tema. Bueno, será un momento de darle manijazo al tema y para poder darle una solución a nuestro pueblo ante esta situación. Sí. Sebastián, bueno, decime. No, que todavía no tengo los pormenores, pero sí ya nos hablaron de la movilización del día 20. Así es. Bueno, Seba, muchas gracias por el contacto con Radiográfica. Te mandamos un abrazo grande, querido. Abrazo gigante y muchísimas gracias siempre por el espacio. Gracias, Seba. Que termine muy bien el programa. Un Buen abrazo grande a la audiencia. Gracias. Igualmente, gracias. Bien, allí pasaba Sebastián Iglesias de la Asociación Bancaria. Vamos a una breve página musical y venimos con el epílogo de Vamos al Frente.